Ok, vamos ahora a hacer otro ejemplo de derivada parcial, pero pues ahora con tres variables, ¿no? Todo lo que hemos dicho funciona con dos, bueno, lo hemos dicho con dos variables, pero puede funcionar con cualquier número de variables. Entonces el ejercicio dice determinar fx, fy, fz. Si la función evaluada en x, y, z, pues es igual a e a la xy por el logaritmo de z. Ok, entonces pues es derivar, tal como lo hemos venido haciendo, ¿no? Fx es la parcial respecto a x de esto, ¿verdad? Bueno, aquí pues la constante que se llama logaritmo de z sale. Y pues hay que derivar a la xy, pues es la derivada del exponencial, pues es la exponencial. Y bueno, por la derivada de lo que está adentro. Ok, entonces sale la constante, la derivada de la exponencial es la exponencial. Por regla de la cadena se multiplica por la derivada parcial de lo que está adentro. ¿Cuál es esta derivada? Es una constante que se llama y por x, pues es la constante, ¿no? Entonces quedaría pues algo así. Pero bueno, luego este orden pues no nos gusta más algo así. Y por e a la xy por logaritmo de z, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si quiero la fy? Entonces es la parcial respecto de y de e a la xy logaritmo de z. Igual pues saco la constante que se llama logaritmo de z. Saco esa constante de la derivada. La derivada de e a la xy pues es e a la xy por la derivada de lo que está acá adentro. La derivada de lo que está acá adentro es una constante por y. Entonces queda la constante. De esta manera, pero nos gusta más escribirlo así, ¿no? Y luego, pues, por último, respecto a z. Entonces, la parcial respecto de z de e a la xy por logaritmo de z. Entonces aquí, pues, sacamos la constante de la derivada. La constante en este caso se llama e a la xy. La derivada del logaritmo de z, pues, es 1 entre z. Y ya, pues nos gusta más escribir esto así. Y en la xy entre z, y pues ya, ¿no? Sería todo en el ejercicio. Luego, pues el tema que sigue, pues son las derivadas de orden superior. Entonces, bueno, pues es más o menos de los... Sí, bueno, es del siguiente estilo. O sea, es parecido a las derivadas de una variable de orden superior. El chiste es que tengo, pues, una derivada parcial, el resultado de una derivada parcial y le saco una derivada parcial, ¿no? Puedo representar así o así. O como es la primera variable, pues 1, 1. O de esta manera, ¿no? La parcial respecto de x de la parcial de f respecto de x. Que bueno, si pienso que multiplico los símbolos de parcial, pues es parcial cuadrado de f. Si pienso que multiplico el parcial de x, pues queda así, ¿no? Y a veces, pues en lugar de f nos gusta poner z. Pues quedaría así.
Pero bueno, entonces aquí pues lo que vemos es que realmente hay 4 combinaciones para segundas derivadas, ¿no? Aquí pues igual en lugar de sacarle la parcial respecto de x, le podría haber sacado la parcial respecto a y. Lo puedo representar así o así, ¿no? F1, 2. O bueno, aquí pues me dice que primero le calculo la parcial respecto a x. Y a lo que sale le calculo la parcial respecto a y. Hay que tener pues mucho cuidado en este orden. Y acá pues es parcial cuadrada. Y acá pues no puedo ponerle cuadrado porque son distintos. Entonces se quedan así. Y pues con la y pues podría ser lo mismo, ¿no? Fyx o F21. Calculo primero la de y. Y a lo que salga le calculo la parcial respecto a x. Puedo poner así. Y por último Fyy. Podemos poner como F22. Entonces a la parcial le calculo la parcial a f respecto de y a lo que salga otra vez respecto de y. Ya lo pongo así. Ahora si esto se repite, entonces lo pongo así. Y bueno, si pongo en lugar de fz, pues se queda de esta forma. Y ya, ¿no? Ahora, por ejemplo, determinar las segundas derivadas parciales. ¿De qué función? F de xy es igual a x cúbica más x cuadrada y cúbica menos 2y cuadrada. Y ya, ¿no? Bueno, este ya lo habíamos hecho, pero igual calculamos ahorita rápido las derivadas, las primeras derivadas parciales. Habíamos visto que fx de xy, entonces, que esto era la parcial respecto de x, la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, la derivada de x cúbica por y cuadrada, a ver, no es al revés, es x cuadrada y cúbica. Entonces será aquí 2x. Y la y cúbica es constante y acá pues ya queda 0. Y si calculo la derivada respecto de y, la primera pues es 0. La segunda pues es 3y cuadrada multiplicado por la constante x cuadrada. Y acá pues queda menos 4y, ¿no? Ahora pues vamos a calcular las segundas derivadas parciales. Entonces vamos a calcular la derivada parcial respecto a x de esto de aquí, ¿no? Una parcial respecto de x de aquí, pues me queda 2 por 3, 6x. Y acá pues me queda la constante que se llama 2y cúbica. Ahora pues va a ser la parcial respecto de y. De esto mismo. La parcial respecto de y de la parcial respecto de x. Respecto de y, pues esta constante se hace 0 y acá queda 3 por 2 da 6 xy cuadrada, ¿no?
O bueno, 3 por 2x son 6x y al 3 le restamos 1, es y cuadrada. Ahora vamos con, bueno, ahora con esta. Fy(x) de xy es igual a la parcial respecto de x, de la parcial respecto a y, de 3x cuadrada y cuadrada menos 4y. Entonces es 2 por 3y cuadrada, pues son 6y cuadrada. Y a la x le restamos 1 al exponente, queda así. Y esto pues da 0, ¿no? Luego pues Fy(y) es la parcial respecto de y de 3x cuadrada y cuadrada menos 4y. Entonces queda 2 por 3x cuadrada, 6x cuadrada, y acá pues queda menos 4, ¿no? Esas son todas las derivadas parciales, ¿no? De orden 2. Bueno, aquí lo que observamos es que estas dos son iguales. Y eso pues no es casualidad. Y nos lo dice el siguiente teorema. El teorema de Clairaut. O como se pronuncie. Un tipo que era francés, ¿no? Probó esto. Bueno, que si las funciones fxy y fyx son ambas continuas, entonces y bueno, aquí estamos pensando como alrededor de AB. Vamos a ponerle para ser más específicos. O sea, porque no va a ser así como que en general. Lo que probó, bueno, es que si ambas son continuas alrededor del punto AB, entonces fxy evaluado en AB va a ser igual a fyx de AB. O sea, estas dos pues van a ser iguales. Estas dos van a ser iguales pues donde sea continua, ¿no? Donde sean continuas las derivadas parciales. O sea, lo que nos dice es que estas dos de acá abajo pues las podemos voltear. Que bueno, hay que tener cuidado porque esto es solo cuando sean continuas. O sea que no siempre hay casos en los que no. Pero bueno. Bueno, es bueno al menos haberlo mencionado. Bueno, si queremos derivadas de orden 3, pues es más o menos lo mismo. O lo que sea. Entonces vamos a hacer mejor un ejercicio. Me dice, vamos a calcular fxyz. Si f de x, y, z igual a seno de 3x más yz. Ok. Bueno, vamos a ver. Entonces pues hay que ir aquí de izquierda a derecha, ¿no? Entonces primero con la fx, es la parcial respecto a x, de lo que tenemos acá, del seno de 3x más yz. La derivada del seno pues es el coseno. Y pues vamos a multiplicarlo por la derivada de lo de acá adentro.
Entonces es la derivada de 3x, pues me da 3. Más la derivada de esta constante que se llama yz, pues me da 0. Entonces lo único que queda es 3. Ok. Ahora vamos a derivar otra vez respecto a 3. Respecto a x, perdón. Entonces la parcial respecto a x de lo que me salió aquí. 3x más yz. Entonces el 3 lo saco de la parcial. La derivada del coseno es menos seno. Y bueno, lo multiplico en respecto a x. Lo multiplico por la derivada de lo de adentro, que bueno, ya habíamos visto que era 3. Y este 3 que sale de aquí por 3, pues me da 9, ¿no? Entonces menos 9 seno de 3x más yz. Ahora, pues, ¿qué es lo que sigue? Pues respecto a y, ¿no? Entonces fxxy, la parcial respecto a y, de lo que nos salió acá, de menos 9 seno de 3x más yz. Bueno, el menos 9 obviamente sale de la derivada parcial. La derivada del seno es el coseno. Y tenemos que multiplicarla por la derivada de la de adentro, ¿no? Derivada de esta constante que se llama 3x es 0. Y acá la derivada de la constante z por y, pues queda la z, ¿no? Pero bueno, la z que sale de aquí la ponemos acá al principio. Entonces menos 9 z por el coseno de 3x más yz. Y ahora pues vamos con el fxxyz. Ahora vamos a calcular la parcial respecto de z de menos 9z por el coseno de 3x más yz. Bueno, el menos 9 lo podemos sacar. Y pues es un producto de z por el coseno. Entonces va a ser el primero por derivada del segundo. Entonces es el z por derivada del coseno, pues me da seno por la derivada de lo de adentro. Luego más el coseno por la derivada del z, que pues es 1 por el coseno de 3x más yz. Así, ¿verdad? Ahora pues que es menos 9z por... A ver cómo queda. Entonces es igual a la derivada de esto, pues de la constante 3x es 0. Luego de la constante y por z, pues me da la y. Entonces es yz por el seno de acá. Al multiplicarlo por el menos 9, pues me queda así, ¿no? Menos 9yz del seno de 3x más yz. Y luego pues multiplicamos el menos 9 por lo que está acá, ¿no? Entonces es menos 9 por el coseno de 3x más yz. Y pues ya, ¿no? Ese es el resultado finalmente. Y bueno, pues así se hace, ¿no? Cuando son más de... Bueno, más de orden 2 y pues más de 2 variables. Entonces, bueno, en lo que nos queda, pues vamos a ver lo del siguiente tema.
son los planos tangentes. Entonces, bueno, la idea de derivar en varias dimensiones es parecido a la de derivar en una dimensión. Es tratar de, bueno, es encontrar la tangente a la curva en una dimensión. En dos dimensiones, pues es hallar el plano tangente a la superficie, ¿no? A lo mejor podemos tener pues así una superficie rara. Pero lo que nos preocupa, bueno, es que en un punto podamos tener pues el plano tangente que digamos que se ve así. En este punto, ¿cómo vamos a encontrar ese plano tangente? Pues nos vamos a auxiliar de las rectas tangentes, la que viene así y la que viene así, ¿verdad? ¿Cómo encontrábamos esta? Cuando hacíamos la x constante, la encontrábamos pues calculando la fy, y acá la calculábamos encontrando la fx, ¿verdad? La pendiente de esas rectas. Entonces, bueno, habíamos visto que la recta de un plano entonces la recta de un plano que pasa por el punto x0, y0, z0 tiene la forma a por x menos x0 más b por y menos y0 más z, perdón, más c por z menos z0 igual a 0, ¿verdad? Donde a, b y c pues son las componentes del vector normal. Entonces, pues lo que hacemos es tratar de despejar esto. Entonces es c por z menos z0 es igual a menos a por x menos x0 menos b por y menos y0. Y pasamos la c dividiendo. Entonces z menos z0 es igual a menos a entre c por x menos x0 menos b entre c por y menos y0. Pero bueno, estar usando estas letras es como más engorroso. A esta le vamos a poner simplemente a minúscula. Y a esta pues le vamos a poner b minúscula. O sea, a es igual a menos a entre c. B es igual a menos b entre c. Bueno, ¿para qué esto? Pues para poder encontrar la ecuación del plano tangente, usando justamente estas derivadas parciales. Entonces veamos qué pasa si hago y igual a y0. Bueno, este punto de aquí pues está sobre x0, y0, ¿no? Bueno, este punto pues es x0, y0, z0. Entonces si hago y igual a y0, pues estoy como partiendo con este plano, con el plano pues perpendicular al eje x, ¿no? Entonces si veo la intersección del plano tangente con lo que hice, el plano tangente con un plano así, pues tengo una recta que va a ser justamente esta recta tangente. Entonces, bueno, entonces si hago esto, bueno, ¿qué es lo que obtengo? Pues z menos z0 es igual a por x menos x0. Esto pues ya sería 0, y0 menos y0 da 0.
Pero bueno, como dijimos de la intersección entre el plano y igual a y0 y el plano tangente, pues es justamente esta recta de aquí. Bueno, les estoy diciendo con la X, ¿verdad? Bueno, perdón. Perdón, bueno, entonces esto es y menos y0, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que, bueno, hago esto y recordando que este es el eje X. Entonces si hago X igual a X0, al hacer la intersección me queda justamente esta recta tangente. Entonces aquí es justamente la FY. Bueno, si hago esta intersección es la recta tangente que tiene esta forma. Recordemos que es la recta tangente que pasa por Y0, Z0 y esta es la pendiente. Entonces queda así. Esta pendiente pues vale justamente lo que vale la pendiente, que es la derivada parcial, ¿no? Entonces queda de esta manera. Ahora si hago y igual a y0, como estaba diciendo, ahora pues partimos con este plano así. Este plano así, intersección con el plano tangente, pues va a ser la recta tangente esta que representa, esta es la que le puse fx, ¿no? Acá en la ecuación estoy haciendo y igual a y0, pues esto se cancela y me queda a por x menos x0. Esto pues debe ser la ecuación de la recta tangente. La recta tangente que pasa por x0, z0 y cuya pendiente es a. Pero sabemos que esa pendiente pues es justamente el valor fx. X en x0 y y0 y que multiplica a x menos x0. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, lo que me está diciendo es que justamente A vale fy, A vale fx de x0 y y0 y B vale fy de x0 y y0. Entonces la ecuación del plano tangente en x0, y0, z0, pues es z menos z0 es igual a fx por x de x0 y y0 que multiplica a x menos x0 más fy de x0 y y0 que multiplica a y menos y0. Bueno, creo que se ve como muy fea ahí. Bueno, entonces vamos a pasarla acá abajo, ¿no? Entonces la ecuación de ese plano tangente es z menos z0 es igual a fx de x0 y y0, o sea, la derivada parcial respecto de x, que multiplica x menos x0, más la parcial respecto de y, que multiplica a y menos y0, ¿no? Entonces, bueno, ya en el siguiente video pues hacemos un ejercicio con esto. Por el momento ya sería todo, muchas gracias.